Bueno, en temas selectos de física 1 se ve el tema relacionado con rotación y torque. ¿Sí? En este caso, primero, estos dos están vinculados a muchas situaciones que nosotros hacemos en la vida diaria, como abrir una puerta, jalar la puerta para que gire alrededor de las bisagras, al girar una válvula, al manejar, al abrir una puerta, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos que podríamos ver en dónde podemos aplicar lo de rotación y torque. Y en este tema se va a ver cómo es la rotación, el momento o torque también conocido, y la segunda condición de equilibrio con el centro de gravedad. ¿Sí? La rotación es un efecto que puede producir la aplicación de una fuerza de un cuerpo alrededor de un eje, es decir, que se mueva a lo largo de una trayectoria circular. Ahora, el agente externo, torque, momento de torsión, aparece como un elemento fundamental para motivar que un cuerpo salga del reposo o modifique su velocidad angular, es decir, se acelere angularmente alrededor de un eje determinado. En un momento o torque, pues si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo y esta fuerza le produce al cuerpo una tendencia a girar alrededor de un eje de rotación, se dice que esta tendencia a girar se le conoce como par de torsión o simplemente momento de torsión o torque. Para determinar este torque, pues es necesario tomar en consideración dos elementos. Uno es la intensidad de la fuerza y otro es el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto alrededor de la cual tiende a girar la figura o el objeto, ¿no? ¿Sí? Aquí observamos un ejemplo de torque, como una tuerca, al girar una tuerca. Y aplicamos fuerza por medio de un mango de esa llave y generamos o producimos un momento de torsión. ¿Sí? El cual el momento de torsión se representa con la letra M o M inicial, igual a tau inicial, con la letra griega, y va a ser la fuerza por la distancia. Ahora, cuando se forma un ángulo diferente a 90 grados, en este caso, este mismo ejemplo, pues el torque ya va a cambiar. La fórmula es fuerza por distancia por el seno del ángulo, ¿sí?, que se esté analizando. La dirección en la que gira, pues es muy importante, ya que eso lo determina el signo del momento de torsión. Por un convencionalismo ya definido por la comunidad de científicos especialistas, he establecido que si la figura gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, dicho momento será positivo y negativo en el caso de la figura gire en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y entonces, este ejemplo, aquí lo podemos observar en la figura. Bueno, un momento resultante es cuando un cuerpo está bajo la acción de varias fuerzas y cada una de ellas la produce un momento o un torque distinto tanto en magnitud como en dirección. Es necesario conocer el efecto neto que producen todas las fuerzas involucradas, es decir, el momento de torsión resultante, que sería la suma. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, pues normal, un ejemplo dice, don Guillermo aplica una fuerza de 650 newton alrededor de una polea circular de 350 milímetros de diámetro para sacar agua de un pozo norio. ¿Cuál es el momento de torsión producido alrededor del centro de rotación de la polea? Dado que el diámetro de la polea es de 350 milímetros, el brazo de palanca es igual al radio de la polea. Entonces, aquí nos está diciendo que el diámetro es 350 milímetros, por lo tanto, para sacar el radio sería 350 milímetros entre 2, y sería igual a 175 milímetros, igual a 0.175 milímetros también sería, ¿no? Ahí le falta una M, en metros ya está, ¿no? Sí, sería en metros y 175 milímetros. ¿Sí? ¿Vale?
Y finalmente el sentido del momento es negativo, ya que cuando Guillermo aplica la fuerza para sacar el agua, hace girar la polea en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces sería tau igual a F por R igual a menos 650 por 0.175 metros. Nos da menos 113.75 Newton metro. Ahora, en el ejemplo 2, dice un mecánico para retirar las tuercas de sujeción del motor de un automóvil deportivo, utiliza una llave de maneral cuya longitud es de 15 pulgadas. Si en el extremo de la llave ejerce una fuerza de 50 libras, ¿cuál será el momento de torsión producido sobre la tuerca? Si el ángulo que forma la fuerza y el mango de la llave es de, inciso A, 90 grados, B, 60 grados, C, 45 grados y D, 30 grados. ¿Sí? Bueno, aquí como ya se observa ángulos, pues la distancia es perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de rotación de la tuerca mediante la expresión tau igual a F por R o por distancia por el seno, y faltó indicar el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, el inciso A dice que es con 90 grados. ¿Sí? Sabemos que es 50 libras. El giro, por lo que se observa aquí en la figura, podemos observar que va el giro hacia contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, es positivo. ¿Sí? Y aquí es lo que muestra, ¿no? Aquí 50 positivo por la distancia, en este caso, nos dice que es 10 pulgadas. ¿Sí? 10 pulgadas. Aquí. Bueno, aquí dice 15 pulgadas. Vamos a manejarlo como 10 pulgadas para no cambiar las respuestas, ya que las respuestas están bien en la parte de abajo. Y vamos a sustituir nada más los valores, ¿no? ¿Sí? Al sustituir los valores 50 por 10, que es la longitud, sería 50 por 10 por seno de 90 grados, igual a 500 libras por pulgada. ¿Sí? Asimismo, se hacen las mismas operaciones, nada más que va cambiando el ángulo. ¿Sí? Y el signo sigue siendo positivo porque es hacia la misma dirección, ¿sí? Sino que él nada más va a cambiar los ángulos en el cual va girando la tuerca. ¿Vale? Y de aquí, si nosotros tenemos un ejercicio en el cual ya hay más cuestiones donde puede haber un momento de torque, dice que si tenemos tres pesas de 100 newton, 200 newton, 500 newton, se coloca sobre una viga ligera. Despreciamos su peso. Cuando diga eso, despreciamos su peso, quiere decir que no se va a considerar el peso que tengamos, en este caso, de la viga. ¿Sí? No lo vamos a considerar en el ejercicio, pero cuando venga indicado tenemos que considerarlo. En este caso nos dice que no. ¿Sí? Y que dice que está apoyada sobre dos patines en A y B. Dice Tippens, este ejercicio viene en el libro de Tippens. El Tippens es muy bueno el libro, igual se los recomiendo mucho. Bueno, tenemos el diagrama donde viene indicado 100 newton, 200 newton, 500 newton, viene indicado la distancia en que se encuentra cada peso y los patines que están representados como A y B y una distancia que es de 8 metros de A hasta B. ¿Sí? Bueno, hay de acuerdo a una tabla de reacciones, en los puntos de apoyo y conexiones. Por ahí lo tienen en esta parte, en esta forma. Apoyo conexión nos va diciendo qué tipo es la reacción que ocasiona y el número de incógnitas que podamos tener. ¿Sí? Aquí después, ahora sí regresamos al ejercicio. Representamos, primeramente, vamos a plantear el equilibrio sobre el patín A, que está representado como RA, sumatoria de tau A, igual
Iniciamos con 100 Newton. 100 Newton, aquí yo ya lo indiqué. Si yo agarro, todo es con respecto a A. Si yo tengo A acá y tengo la viga, y si yo le aplico una fuerza sin considerar las demás, ¿qué va a pasar? Pues la viga se va a ir, o se lo va a empujar hacia abajo y se va a alzar del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer un giro, así, en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, ahí va es signo positivo, ¿sí? Y por eso aquí le puse signo positivo. El giro y signo positivo. Entonces, este valor es el que se indica aquí, más 100 newton por la distancia. Aquí para sacar la distancia, pues tenemos aquí en esta parte ya representada. Lo más rápido, como nomás nos está pidiendo este espacio de ahí, de 100 hasta el patín A, sabemos que de aquí hasta acá ya tenemos medidas, que sería 5, 3 y 2. Entonces sumamos esto, nos da 10 y le restamos este pedacito de acá, que sería 8, ¿sí? Entonces 10 menos 8 es 2, ¿sí? Entonces este espacio equivale a 2 metros. Ahora, para el siguiente sería 200 newton. El signo lo vamos a poner pues prácticamente cuando ya sepamos, ¿no? ¿Qué giro va a hacer? 200 newton va haciendo la fuerza hacia abajo. Bueno, ¿qué pasaría si ahora yo coloco el patín A y le hago una fuerza en este punto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues se va a hacer ahora al revés, ¿sí? Se va el giro hacia abajo siguiendo las manecillas de reloj. Por lo tanto, eso es signo negativo, ¿sí? Y asimismo, entonces, aquí es signo negativo, menos 200 por la distancia. Si aquí sabemos que es 2 metros y de aquí a acá es 5, pues lógicamente aquí va a ser 3 metros. Este es el que se pone aquí. ¿Sale? Ahora, para el siguiente sería de 500 newton. El 500 newton pasaría lo mismo, ¿no? Vamos a hacer empuje hacia abajo, entonces también va a ser el mismo giro. Y por eso está representado con signo negativo. Menos 500 newton por la distancia. La distancia, aquí ya viene indicado, si aquí sabemos que tenemos de aquí a acá, tenemos que es 3. Y de aquí a acá son otros 3, quiere decir que equivale esa distancia a 6, ¿sí? 6 metros. Y de ahí nos falta, ahora sí que el peso o el patín B, ¿sí? En este caso representado con la letra RB. RB, aquí, si yo empujo de este patín A, si yo le hago una fuerza de aquí, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir de la misma forma, ¿no? Hacia arriba. Entonces, el giro provoca que sea en contrario a las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo, ¿sí? Y eso es lo que se coloca aquí. Más RB por la distancia. ¿Qué distancia tenemos del punto B hasta A? Pues aquí podemos ver que si ya habíamos calculado que de aquí a acá son 6, entonces de aquí a acá que son 2, pues sería 8 metros, igual a 0. ¿Sí? Después de este proceso, aquí ya empezamos a resolver las operaciones. Y empezamos a multiplicar nada más, 100 por 2, 200, 200 por 3, menos 600 por el signo, 500 por 6, menos 3000 newton metro, más RB por 8 igual a 0. Despejo o busco despejar RB. RB por 8 igual a, aquí al restar
o sí, restar menos 3000 menos 6, menos 600 nos da menos 3600. Y como tiene un positivo, le quitamos 200 y nos queda menos 3400. El 8 lo paso, está multiplicando, pasa dividiendo y al resolver nos da 425 newton. ¿Sí? De esta forma ya calculamos RB. Para calcular RA, aquí, como ya sabemos que vale 425 RB, podemos hacer dos cosas. Una, si yo calculo RA, va a ser igual a la suma de los pesos, en este caso el total. ¿Sí? Si el total, si la suma de los pesos nos dice que es 100 newton más 200 newton más 500 newton, nos da un total de 800 newton. ¿Mm? Y el resultado de este que nos dio 425. Entonces yo le resto 425. ¿Por qué? Porque, como dice la ley, nos tenemos que, si el mismo peso, los pesos al igualarse, nos debe de dar 0. ¿Sí? Entonces, si el peso ejercido de la parte de arriba con la de abajo, el peso que se tiene arriba se debe ser repartido con los dos patines. Y como ya encontramos el peso de un patín, pues solamente basta sumarlo de arriba a los pesos, restárselo al patín B y de esa forma calculamos el patín A. En este caso, al restar esto nos da 375 newton. ¿Sí? Entonces, pero igual, la otra es hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer para encontrar ese valor de RA. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí puse el diagrama aquí abajo, representado nuevamente, pero ahora vamos a tomar o a considerar el punto B, ¿sí? El punto B, entonces empezamos, sería 500, ¿no? Es el que es más cercano. 500, que si yo le aplico igual una fuerza en el punto B, aquí una fuerza de 500 newton, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir hacia abajo, ¿no? En esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué giro? El giro es contrario a las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que poner o lo que nos indica en la parte de arriba, más 500 por la distancia de aquí a acá es 2 metros, del punto 500 newton hacia el punto B o el patín B nos da 2 metros. Luego, el siguiente es 200 newton. Aquí vemos que el giro va a ser positivo, 200 newton por la distancia. ¿Qué distancia hay de ahí al punto B? Pues son 5 metros, ¿no? 3 más 2, 5. Entonces, por eso es por 5. Menos el siguiente, bueno, no sería menos, sino que estamos checando. Aquí el patín A hace un giro o una fuerza hacia abajo y va a hacer que se eleve la viga, ¿no? Entonces, aquí hacia arriba es en sentido a las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo, ¿sí? ¿Y qué distancia hay de ahí hasta allá? Pues ya anteriormente habíamos visto la distancia que equivale de ahí hasta allá, que son los 8 metros, ¿no? ¿Sí? Más el siguiente. ¿Quién será el siguiente? Pues 100 newton, ¿no? 100 newton obtenemos que es hacia donde el giro positivo, el giro nos da 100 newton es positivo, entonces sería 100 newton por la distancia. ¿Qué distancia hay? 5 más 3 más 2 son 10 metros, ¿sí? Igual a 0. Y se empieza a resolver los ejercicios que tenemos aquí. 500 por 2, 500 por 2, 1000 newton metro, 200 por 5 metros, 1000 newton metro, RA por 8 metros nos queda igual, y 100 por 10, 1000 metros. Al sumar 1000 más 1000 más 1000 me da 3000, ¿sí? Pero como está sumando, pasa restando. Y
RA y 8 metros se queda de ese lado, siendo negativo. El 8 metros está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda como RA igual a menos 3.000 Newton metro entre menos 8 metros. Menos por menos más y nos queda el resultado de 375. El mismo resultado que habíamos obtenido hace rato sin hacer este procedimiento, ya conociendo el peso de los patines, ¿sí? O la fuerza de los patines. Por lo tanto, las reacciones en los apoyos, son RA 375 y RB 425. ¿Sí? De esta manera se termina el ejercicio. Gracias.